Se dice que consolidó el cine español de la democracia, pero lo importante fue el especial significado que tuvo para la ciudad de Gijón cuando fue estrenada en 1982. La película Volver a empezar, Beguín de Beguín, dirigida por José Luis Garci, primer Oscar del cine español en 1983, conserva después de más de 20 años la misma frescura, sobriedad y elegancia de entonces. El paso de los años no le ha hecho perder la carga emotiva, la sensibilidad y el buen hacer que su director puso en ella. Bueno, puede decirse que Volver a empezar es un buen ejemplo de el cine de Garci, que es realmente muy intenso y muy apasionado, porque Garci es cine, es todo el cine. Él vive para el cine y está totalmente entregado hasta tal punto que yo creo que su visión de la vida es a través de las cámaras que tiene, que son sus ojos. Somos como hermanos. Es un hombre al que quiero mucho y admiro, además, curiosamente. Y cuando vino en ese año a la Secretaría a buscar un escenario, y le gustaba el Molinón, pues es un hombre que ama Asturias por encima de todo. Entonces nosotros como Sporting le ofrecimos todas las facilidades del mundo. Sabíamos que iba a hacer una gran película, una historia de amor preciosa, un hombre que llegaba a su tierra, Asturias, y conocía a su gran amor. Tengo que decir que Volver a empezar me cogió una época de mi vida y yo estaba ausente de aquí, de Gijón, no vivía aquí, fueron unos años, unos cuantos, al principio de la década de los 80 yo estaba fuera. Una compañera que yo tenía me dijo, oye, estrenan una película, está nominada al Oscar y tal, que es... ¿Tú no eres de Gijón? Sí, pues te interesará, está filmada ahí y tal. Pues para Gijón sí, creo que fue algo que gustó a la gente, que no tuvo problemas ni con el ayuntamiento ni de otro tipo que yo me dé cuenta, y que bueno, parece que supuso una cierta aportación optimista para la ciudad en aquella época, y además la dio a conocer incluso fuera de España. Es una película, Volver a empezar, muy intensa, en la cual los registros más importantes para mí es que las pequeñas historias, normalmente que son la vida, sabemos todos que suelen hacer la gran historia. Entonces, si uno repasa el argumento de la película, pues realmente no pasa nada. Y en cambio, ese no pasar nada es que pasa mucho, puesto que son esas pequeñas cosas que la vida nos produce, que es, por ejemplo, en este caso, el volver a encontrarse con el amigo íntimo, el amigo de verdad, el amor que se ha dejado atrás. En la película y en todos los sitios aparece Gijón, aparece el Sporting, y eso para un equipo como nosotros, que en aquel momento necesitábamos, no de promoción, porque ya gracias a los resultados nos encontrábamos ahí, pero sí de una identificación más popular, y se consiguió a través de Volver a empezar. Es una película benévola, es una película agradable, realizada con eficacia, con solvente. Es un drama, ¿verdad?, de un señor que vuelve del exilio, está exiliado en Estados Unidos y se reencuentra a un amor de juventud, y antes de pasar los últimos días, por una serie de razones que nos enteramos al final, regreso a Estados Unidos, ese intermedio de tiempo, ¿verdad?, transcurre en la ciudad de aquí, de Gijón. La ciudad obtuvo, pues bueno, un beneficio. Hasta cierto punto, yo oí comentarios a familiares míos que en visitas al extranjero, tiempo después, oyeron el comentario a un extranjero, claro, de que había sido una especie de Nobel a la ciudad de Gijón. José Luis Garci, que ya había cosechado notables éxitos con las películas Asignatura pendiente y Solos en la madrugada, títulos emblemáticos de la transición española, se pone a rodar en el otoño de 1981 la película Volver a empezar, tras haber estrenado El Crack. Garci, nacido en Madrid pero de padre gijonés, elige como escenario de su película la ciudad de Gijón.
La antigua estación de Renfe se cerró como tal, la estación, cuando se abrieron las nuevas estaciones de Gijón, la de largo recorrido y la de cercanías, y entonces pues se convirtió en museo. Pero bueno, como tal estación, como edificio y como recinto existe todavía, afortunadamente. Aunque sí me sorprendió en su momento cuando vi la película, que además la vi fuera de Asturias, pues ya le habían dado el Oscar, además recuerdo, y me sorprendió el hecho de que una película con un Oscar pues saliera a la estación de Gijón, que era posiblemente la estación en la que yo más me he montado y me he subido y me he bajado de un tren. Bueno, el Museo del Ferrocarril como tal fue abierto por el Alteza Real del Príncipe de Asturias el 22 de octubre de 1998, aunque como tal museo ya llevaba bastante más tiempo funcionando. Ese momento fue cuando se abrió al público el centro, pero el museo como tal pues llevaba funcionando ya prácticamente desde primeros de los años 90. Pues esta estación funcionó por última vez en febrero de 1990, cuando se hizo el cambio de una estación a otra. Esta se cerró y al día siguiente se cerró con un tren de cercanías que fue a Puente de los Fierros. Me acuerdo que ese tren sí que lo vi yo, estuve aquí haciendo alguna fotografía, que por cierto salió retrasado porque hubo algún problema en la vía. El último tren que salió de la estación salió con un retraso como de media hora, y al día siguiente ya los primeros trenes ya funcionaron tanto en la estación de Jovellanos como de cercanías. Señor Lozada. ¿Cuál es el problema, Carolina? No, ninguno. Es que llaman por teléfono al señor Albajara. ¿Y qué? ¿Qué quiere? Pues que le llama el rey. ¿Qué rey? Pues el rey. Llaman desde el Palacio de la Zarzuela. El Hotel Asturias en la Plaza Mayor de Gijón. Esta fotografía, enmarcada en un cuadro, es el único recuerdo de que un día se rodó allí la película Volver a Empezar. En la foto aparecen los actores Marta Fernández Muro y Agustín González, que dieron vida respectivamente a la recepcionista y al director del hotel. La fotografía se encuentra en una de las salas de la primera planta. Antes se podía contemplar la entrada del hall. En la parte inferior del cuadro dice Volver a Empezar, Beguín de Beguín, primer Oscar español. Al lado del cuadro se encuentra el mueble de cajetines para la correspondencia, que estaba en recepción antes y aparecía, como no, en la película también. Objetos que quedan en esta época es la centralita, que está aquí a nuestra derecha. Luego quedan recuerdos, es el salón antiguo, que queda igual. Y las habitaciones son reformadas, pero queda exactamente lo mismo. Solamente que cambian un poco el mobiliario, cambian los baños, pero realmente el hotel, esta zona que estamos ahora mismo rodando, es la zona antigua, la que estaba. El ayuntamiento nos exigió en la reforma que se mantuviera este estilo, que le considero un estilo gijonés. Es familia nuestra, es por parte del padre, y él tenía aquí mucha ilusión. Además, siempre dijo él que este hotel le da mucha suerte. Y por eso él nunca hizo solamente una película, hizo luego Historia de otro lado, hizo un montón de sketches dentro del propio hotel. Pero lo que realmente es razonable, y es que no hay que ir a buscar otras cosas, es que él lo hizo porque el hotel reflejaba exactamente una época de la propia película, del propio guión que hizo él. Lo hizo reflejado... Los años 30, por ejemplo. Los años 30, los hizo reflejados dentro del propio hotel. Y efectivamente estaba igual. Esto lleva un armario. Ah, muy bien. Bueno, lo que recuerdo es que les gustaba mucho jugar al mus. Y ellos hacían, esto sí, ellos son equipos, ellos tienen un corporativismo muy grande, como artistas que son. Y es muy difícil que tú entres o cualquier persona entre en su grupo, en su equipo. Ellos verdaderamente tienen una unión muy grande. Y posiblemente son grandes artistas, se comprometen entre ellos muy bien. Y García lo que hacía era acentuar muchas veces esa compenetración. Yo me ponía como detrás de los bastidores a ver cómo hacían las películas. Él siempre llevaba una gorra, que es la que decía, una visera, que le daba mucha suerte. Que luego, por cierto, la perdió, según me contó él, la dejó en un taxis cuando fue a recoger el Oscar en Nueva York. Bueno, en Nueva York, bueno, donde dan, en Los Ángeles, donde dan los Oscars. Y tus trailers, visita mi canal. Me hace mucha gracia porque la gente entra en el hotel y dice, este hotel le conozco, este hotel, ¿dónde lo he visto? Y no saben, y no saben relacionar
esa imagen que tienen del hotel con la película. Y espera que no coja un día algo serio. ¿No ves que no come con lo de la dichosa línea? Si vive de tés, por la mañana un té, por la tarde lo mismo. En esta galería se rueda precisamente la escena más importante de la película, porque conocemos películas que son míticas por los encuentros, Casablanca, Lo que el viento se llevó, y aquí precisamente entra Ferrandis, hay una exposición de Nicanor Piñole, está en Carnapaso, concretamente sentada ahí en una esquina hablando con una amiga de la anorexia, algo que está muy de moda hoy día. Elena, me voy un momentito a tomar un té. Y yo le digo, pero Pili, hija, por lo menos tómate algo con el té. Buenos días, ahora mismo le atiendo. Y entonces Ferrandis se detiene, precisamente avanza. La cámara recrea varios cuadros y se detiene en un cuadro de Piñole bastante conocido que es Tempestad en Liquerique. ¿No haberte casado? Algunas ventajas hemos de tener las solteronas. Bueno, llámame luego. Sí, adiós. Hay un encuentro hay un juego de sonrisas, él no dice nada y teóricamente la saca a bailar. Entonces esa es la parte, yo creo, más importante de la película. Es asunto de vida o muerte. Por favor, no me diga que no, ya le contaré. Pero tenemos que bailar la próxima. Si bien Gijón literariamente no tiene así una novela como puede tener Oviedo, otras ciudades como puede tener Venecia, sí tiene dos películas que la han hecho lo que se diría una ciudad reinventada. El momento más difícil fue cuando antes de que te dijera que sí, que bailaba contigo, saliste disparado hacia la orquesta. Y yo pensé, anda, este ya no vuelve. Pues si hay un sitio aquí en Gijón que ya no existe y que aparecía en la película, es el Puentín. Ese merendero donde tiene lugar la secuencia entre Antonio Ferrandis y Encarna Paso. Ese merendero con bancos y mesas de piedra ya no existe, hace tiempo que se destruyó. Aquí lo que podemos encontrar en la actualidad, 20 años después, es pues lo que tengo detrás de mí. Un grupo de casas que se han construido, un grupo de casas nuevas, y el Puentín pues ya no existe, es parte de la historia de Gijón. José Luis García también quiso retratar en la película la calle corrida, antes para tránsito de coches y hoy convertida en calle peatonal. En la calle más famosa de Gijón se encontraba hace tiempo el viejo cine Robledo, el cual tiene en la película un gran protagonismo, pues es el lugar a donde acudían de jóvenes la pareja protagonista en los años 30. Lo que queda del antiguo cine Robledo son hoy sus columnas. Una inscripción en la pared tallada en piedra lo recuerda con el nombre de Robledo, el cine de nuestros abuelos. En la planta baja del edificio, antiguo solar del cine, en la actualidad se encuentra el local de la hamburguesería McDonald's. El viejo muelle pesquero que aparecía en la película ha dado paso desde hace años al puerto deportivo de Gijón, lo que supuso una mejora estética y modernidad para una parte de la ciudad. Tiene unas cuantas secuencias realmente memorables, ¿no? Una de ellas es pues cuando se despide, digamos, de José Bódalo. Con un Bódalo que hace una escena magnífica, un doble que hace una conversación tomando una copa de coñac que hacen en el Parador, que es una maravilla, una maravilla. Dicen que de las mejores del cine español que se rodaron nunca. ¿Por qué has vuelto? Me lo estoy preguntando desde que apareciste en la consulta. ¿Por qué has vuelto?
Es una escena que emociona a todos porque está en su punto, o sea, hay una contención en los momentos álgidos de esa escena que podía haber resultado una escena pues lacrimógena y no lo es, porque logra lo que es la realidad de la vida, la despedida de una persona que se va a morir, y los dos lo saben y los dos se aguantan y se contienen, y para mí esa escena posiblemente, no digo que no, estoy totalmente de acuerdo si dicen que es una de las escenas más memorables, para mí lo es desde luego. Y hablando además precisamente del Sporting, estaban hablando de Ferrero, estaban hablando de Maceda, de cómo se jugaba, pero mientras hablaban de la enfermedad que tenía y del amor y del desamor. Y es curioso porque además en la escena no se menciona para nada la enfermedad que tiene él. Pero se sabe que se está hablando de esa enfermedad, porque las palabras de Ferrandis nos trasladan un poco de pesimismo. Hay una emoción que flota en todo el ambiente desde el estoicismo de Antonio Ferrandis. Exactamente, por un lado, exactamente. Esa resignación, ¿no? De la persona que se va. Claro, no nos olvidemos que esta persona es una persona muy intelectual y por lo tanto él sabe que desde que se nace se muere y por lo tanto asume esa situación. Asume, pero lo que ocurre en la película es que, digamos, de despedida él vuelve a sus orígenes para despedirse, ¿no? Aunque después vaya a seguir dando su clase en la universidad. El final será muy doloroso. Ya sé, es una tontería, lo sé. Le sale la pregunta por la sencilla razón de que es aquello que tienes en el alma. Son dos amigos íntimos, ¿no? Y entonces, pues ahí ya no hay, digamos, ningún disimulo, sino que se va al grano directamente. Y por lo tanto esa frase pues está muy bien que esté en ese momento. Ah, oye, los muchachos del Sporting son mucho mejor que éramos nosotros, pero vamos. El número 4, ese alto rubio, bueno, es un defensa sensacional. Maceda es internacional. Y el 11, Ferrero, ¿te has fijado? Uf, es un fuera de serie. Internacional argentino. Sí, bueno, pues eso es una casualidad porque no hay que olvidar de que había grandísimos jugadores, tanto como Antonio, como Kini, Joaquín, Siriaco, muchos jugadores, todos, Castro, cantidad de jugadores que podían haber sido nombrados. Lo que pasa que, bueno, salimos nosotros y, bueno, es un orgullo para nosotros también quedar ahí marcados y remarcados en esas jugadas que se vieron en la película, ¿no? José Bodalo, pues yo creo que en esta película hizo ese clásico papel que los ingleses dominan también, que son el actor secundario, pero que alcanza un primer plano en cuanto está en la cámara, ¿no? Y ese tete-a-tete con Ferrandis, pues resultó estupendo, magnífico. Antonio, lo siento. Lo siento mucho. Pero si yo llevo de todo. Sí, mujer, pero cualquiera le dice a Losada que no. ¿Y quién es Losada? La primera historia de amor que vi en el cine real, de dos personas mayores, con un fondo de tristeza, algo agridulce, pero con unos días que pasan en Gijón magníficos. Sobre todo alcanzar el momento ese intenso de la ternura que se necesita en un momento que no es la pasión de los jóvenes, sino que es, digamos, la pasión o el cariño, mejor dicho, de unas personas mayores. Eso el cine americano sí lo trata bastante y sobre todo hay cantidad de telefilms porque está muy preocupado siempre con este tipo de atender a estas personas de la tercera edad. Él maneja unos elementos como es el amor otoñal, ¿no? Que a lo mejor podían resultar un tanto risibles, él los maneja con solvente eficacia, eso resulta muy creíble en pantalla. Bueno, a mí me encantó, me gustó muchísimo. Ahora me gustó muchísimo también los actores, cómo trabajaban y todo. Sí, el Hotel Asturias ves el Molinón y tal.
Sí, de eso me acuerdo. Está muy bien, sí, Begin de Begin se titulaba, ¿no? Sí, volver a empezar. Sí, me acuerdo, sí. Sí, hombre, que te presta a ver cosas que conoces y tal, ¿no? Pero nada más. No. Triste, pero muy bonita. Y sobre todo a los asturianos nos gustó muchísimo. Y además fue rodada por ahí, por la parte de Cimadevilla y por... ¿Tú viste cómo rodaban alguna escena de la película? Pues sí, algunas sí vi. ¿Viste a los actores de cerca? ¿A Ferrandis o a...? Vi los de cuando hacían las humarades esas, los a la niebla y todo ese rollo, y todo eso sí, eso vi. Una de las secuencias importantes de la película Volver a empezar se rodó justamente aquí, en la Escuela de Fútbol de Mareo de Gijón. Hace 20 años aquí se filmó una secuencia en la que se le rendía un homenaje en una comida que se hacía al protagonista de la película, Antonio Ferrandis, que daba vida a un antiguo jugador del Real Sporting, Antonio Miguel Albajara. En primer lugar, no sé por qué soy yo, que nunca pasé de ser un buen suplente. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Quién tiene que hablar? Sobre todo, estando aquí Manolo Vega Arango, nuestro querido presidente. Que fue muy interesante vivir aquello, para nosotros novedoso en aquellos momentos, y conectamos con un grupo de personas maravillosas, como era José Bódalo. Fue entrañable, porque aparte de estar pues toda la plantilla de futbolistas, la junta directiva, etcétera, y estaba pues José Bódalo y Antonio Ferrandis, que en algún momento es de sobra conocido. Tenía uno a cada lado porque como presidente de la entidad se estaba rindiendo un homenaje a un exfutbolista que era Antonio Ferrandis, que se había ido, había jugado en el Sporting, se había ido a vivir a Estados Unidos, era una persona eminente y le dieron un premio Nobel. Pero en fin, todos sabemos por qué nos hemos reunido. Y entonces, bueno, pues se levanta una vez y empieza y José Luis le corta y dice, repite. Y así 2, y 3, y 12 veces. Y ya al final le dice José Bódalo, hombre, José Luis, no me toques más los cojones, que ya está bien. Y me hizo gracia aquella expresión, y perdón por la expresión, porque lo dio con una gracia, pero es que era tan meticuloso y le gustaba que fuese tan las cosas tan que le cortaba. No, José Luis, Pepe, no, así no, de esta forma, hasta que el otro ya se cabrón, no me fastidies tanto, Por cierto, Antonio, ¿se dice Nobel o Nobel? Antes, desde luego, era Nobel, Fue muy bonito, y en escenas rodadas, eran dos actores, a mí sobre todo, sin quitar mérito a ninguno, me entusiasmaba José Bódalo, porque era un actor extraordinario. Con Bódalo era una delicia ir a comer, porque además Bódalo disfrutaba de la comida, disfrutaba al pobre, que en paz descanse, disfrutaba siempre, y claro, de la fabada nuestra, que es algo envidiable, Bódalo es que súper disfrutaba. Vosotros, los jóvenes, que formáis el mejor equipo que hemos tenido nunca, en mi opinión, teníais que haber visto cómo Albajara paraba la pelota. Y que tuvimos la gran suerte, de que se rodó aquí en Asturias, se rodó aquí en nuestras instalaciones, se basaba en algo vivo de nuestro club. Entonces el Molinón para él significaba mucho por los recuerdos que le traía de niño, Gijón, el Molinón. Luego además coge y mira el otro símbolo del Sporting, que evidentemente es el escudo que estaba situado, un escudo que ya no existe. Que no existe, pero que estaba situado en la tribuna, encima de la tribuna. Y luego partiendo de ahí, entonces ya engarza la historia, y es Gijón, el Sporting, el Molinón, y la historia de amor preciosa de Encarna Paso y Ferrandis. Toca el terreno de juego, hace un gesto además muy curioso. Pisa la hierba. Pisa la hierba y la toca con los dedos, que parece que no, pero el Molinón, y como está en este momento, es como si fuese una alfombra. Y merece la pena tocarla con las yemas de los dedos y con el pie, porque los que estuvimos jugando ahí abajo tantos años sabemos que es importantísimo que el Molinón esté como está. Y la verdad es que es un ejemplo a nivel nacional de cómo está este campo. Y entonces para la película le servía como arranque fenomenal.
aquella época fue la época más gloriosa del Sporting de Gijón, fue una época extraordinaria en el aspecto de los triunfos deportivos y que la ciudad lo vivía y lo vivió de manera muy especial, ya que se consiguieron cosas que en la historia no se habían conseguido y que hoy por hoy va a ser difícil de volver a lograr. Por la situación, por el fútbol como ha cambiado, por el tema de publicidad, económico y demás, es difícil juntar tan buena gente con un mismo fin, el de conseguir objetivos muy importantes como era intentar conseguir un título, conseguir una final de Copa del Rey, llegar a estar en UEFA. En la película se ve un encuentro de fútbol entre dos equipos, que es un encuentro además de verdad, es un encuentro liguero entre el Atlético de Madrid y el Sporting de Gijón, y además estamos sentados en la tribuna de la película, para que lo sepan los espectadores, una tribuna que hoy ya no es la presidencial, ¿no? No, la presidencial luego la hicimos arriba, aprovechando la remodelación que se había hecho del Mundial. Nosotros habíamos sido sede del Mundial y yo era el responsable de la sede, entonces aprovechamos el espacio que tenían los medios de comunicación extranjeros. Hicimos un palco que yo creo que está francamente bien, pero donde se rodó fue en este palco. Aquí era donde estaba todo el protagonismo. En el fondo también tiene los colores rojiblancos del Atlético de Madrid, porque su padre fue portero, como bien dice, el portero de la puerta, de cortar entradas del Atlético de Madrid. Y coincidían sus dos equipos. Y coincidió precisamente el rodaje de la película Atlético de Madrid. Y luego la película, lógicamente, corroboró un poco más, si cabe, lo grande que es Gijón, lo grande que es Asturias, lo bonito que es la ciudad de Gijón y lo bonito que tiene ese paisaje, redondeando todo con esa gran película que fue la de José Luis Grassi. La película fue seleccionada cuando todavía no existía la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para optar al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Volver a empezar es nominada por la Academia de Hollywood en enero de 1983. No era la primera vez que una película española era nominada. Atrás quedaban otros títulos como Mi querida señorita o Mamá cumple 100 años, pero en aquellas otras ocasiones no se consiguió tan preciado galardón. Esa noche, en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, el cine español se vistió de fiesta. Garci valoró el Oscar como un reconocimiento al cine español, al que definió como el mejor de Europa. Dentro de los Oscar hay una serie de personas preparadísimas a quien se le va a ofrecer ese año el galardón, el Oscar. Y cuando eligen esa película, indudablemente tiene que ser buena, eso está claro. A mí, particularmente, me entusiasmó, bueno, claro, por muchos motivos. Y entonces yo le dije, José Luis, por favor, mira a ver si puedes venir y muestras el Oscar aquí en Gijón. La verdad es que el hombre hizo un esfuerzo tremendo, venir de Hollywood hasta aquí, luego estuvo por la mañana en casa, se quedó allí el hombre frito con el Oscar por venir hasta acá, venía muerto, pero salió al Molinón, llovía, fue una escena preciosa con los dos equipos, recordando otra vez más el partido Atlético de Madrid. Creo que es una película muy profunda, es una película de la vida, es una película entrañable. Cuando fuimos al pase de prensa, que me invitó en Madrid al primer pase que se le dio a la prensa a ver lo que opinaba, veíamos la película casi por primera vez. Y la verdad es que salimos muy satisfechos y la gente salió muy contenta. Entonces él respiró como diciendo, bueno, por lo menos hay calidad. Cada vez que uno ve esa película, pues rememora y revive y vive de esos recuerdos un poco, ¿no? Entonces es bonito tenerla siempre a punto para poder ver cosas muy bonitas que ocurrieron en una vez. No cabe duda de que es una película bonita. La primera impresión que tuvimos fue de euforia, luego ya empezamos a verla con un poquito más de detalles y luego ya quedó como una cosa más que te queda en el recuerdo, que son cositas bonitas, cosas muy bonitas para la familia, para los hijos, para todos los que vengan por detrás. Lo que encontró José Luis fue toda clase de facilidades, él estaba sorprendido, a nivel de instituciones y a nivel de público. La verdad es que el cariño que él daba se lo estaban devolviendo con creces, sí, porque él adora Asturias. Entonces lo que notó fue un cariño constante de la gente.
el recuerdo de lo que esa película me concedió, que fue conocer y tratar en profundidad a personajes importantes, actores importantes, como era José Bódalo, como era Antonio Fernández, y bueno, y seguir con una amistad íntima e entrañable como es la que tengo ahora con José Luis García, que nació precisamente en ese momento. Bueno, yo creo que como eso ya merece la pena. Una película nostálgica, sencilla, cotidiana, un auténtico testimonio histórico, un canto a la vida en palabras de su director, un verdadero hito en su día sobre la que el paso de 2 décadas la ha convertido en una película mítica. En definitiva, una historia de la gente mayor, un homenaje a una generación interrumpida que ha habido en España, que son todas esas personas que están un poco esparcidas por todo el mundo.